Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. México es uno de los países más importantes de la industria automotriz del mundo. En las últimas décadas, el sector automotriz mexicano ha sido una historia de gran éxito. Casi todos los grandes fabricantes de automóviles tienen plantas en este país latinoamericano. En años recientes, algunas empresas chinas han comenzado a explorar este mercado y la compañía de autos Jack Motors es una de ellas. Con una cooperación con Giant Motors Latinoamérica, la marca china comenzó su comercialización de vehículos en el mercado mexicano a partir del 2017 y hoy se ha consolidado como la firma que más vehículos eléctricos comercializa en México. En nuestro programa de hoy vamos a conocer la historia de Jack Motors en México. Nuestro corresponsal Cristian Moreno entrevistó al señor Elias Masli Sasson, director general y presidente del Consejo de Administración de Giant Motors Latinoamérica. Veámosla. Pues bueno, vamos a entrevistar a una de las personas más importantes de la escena automotriz en nuestro país, en México. La conexión que ha logrado concretar con China, uno de los gigantes automotrices del mundo, uno de los mercados más relevantes actualmente por toda la innovación tecnológica que ha concretado, pues no es poca cosa. México hoy debe sentirse pues muy privilegiado de que tenga acceso a toda esta tecnología, pero sobre todo a este nuevo ecosistema del mundo automotriz. Les presento a Elias Masli, él es CEO y presidente del Consejo de Giant Motors Latinoamérica. ¿Cómo estás, Elías? Buenos días. Cristian, pues gracias por la introducción, gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo. Pues bueno, vamos a platicar tal vez de uno de los sueños más largamente acariciados y es establecer una relación tecnológica, una relación comercial con un gigante del tamaño de China que finalmente logró aterrizar en nuestro territorio de una forma distinta a lo que en un inicio ocurrió. Tú lograste hacer lo que muchos hubieran soñado y es cambiar este paradigma, esta pesadilla que le ocurrió a nuestro país con un primer encuentro tal vez desafortunado, pero que hoy con los resultados, con los números y con sobre todo el día a día en las agencias y en los clientes que hoy tiene Jack en nuestro territorio ha cambiado. ¿Cómo hiciste esto? Platícame. Pues mira, todo viene de una historia. Claro. Por supuesto, no una historia fácil, con la intención justo eso de aprovechar esta gran tecnología, este gran desarrollo que venía viéndose en China desde esos tiempos. Por supuesto, ha venido avanzando a pasos agigantados y de alguna manera tropicalizando, integrando y diseñando el producto de acuerdo a la necesidad del mercado mexicano. Y bueno, empezamos, por supuesto, con vehículos comerciales, que es una compra mucho más racional. Por supuesto. Es una compra mucho más dedicada al peso, la capacidad, la eficiencia y tener cuidado de no meternos en emociones todavía, porque la compra de un coche es una compra totalmente emocional. Por supuesto. Y también esa curva de aprendizaje de ensamblar, de integrar producto nacional, de poderle dar este matiz que requiere un mercado mexicano que es muy sofisticado porque estamos acostumbrados a las mejores tecnologías, a las mejores agencias. Digamos que los requisitos en México son equivalentes al mercado norteamericano, pero por el otro lado manejamos como latinoamericanos. Tenemos un país con una orografía complicada, totalmente distinta, humedades y demás. Entonces, este era el gran reto hace 15 años y, por supuesto, esta curva de aprendizaje, pues no solamente hubieron, que también de los fracasos se aprende, hubieron modelos de negocio internos en México fallidos, selección de producto fallida, etcétera, y no solamente de China, de muchas partes. Claro. El ser importador normalmente te quita esa flexibilidad, el ser ensamblador te permite esa. Y bueno, ese modelo nos acuñamos a mantenerlo y bueno, después de casi 10 años decidimos que era momento de entrar a esa parte emocional, pero teníamos que hacerlo con el mejor producto, con el que esté más adecuado al desarrollo del mercado mexicano y que las inversiones que hayamos hecho en planta permitan el desarrollo de esas tecnologías. Y por qué no, México merecía tener las innovaciones antes que cualquier otro país y sin duda China ya estaba en ese track, ¿no? Entonces ahí fue donde
Jack entra en 2016, empezamos con los proyectos y 2017 se hace el lanzamiento oficial de Jack en México. Pero aquí creo que habría que regresarnos un poquito en la historia, y no en la historia de México ni en la historia tuya como empresario, sino en la historia de China, para poder entender que es un país enorme, que se convirtió paulatinamente en la fábrica del mundo, que hoy tiene acceso prácticamente a todas las tecnologías, el último grito de la moda en términos de movilidad, y al mismo tiempo está muy a la vanguardia a la hora de incorporar vehículos y formas de movilidad, cosas que a veces ni siquiera tienen en Estados Unidos o en Europa. Mismo Japón compite en términos asiáticos, pero el volumen que le permite a China experimentar con un músculo impresionante, eso te pone a ti a lo mejor en la primera fila para elegir un menú al que no todas las firmas automotrices tienen acceso. Es correcto. Y me parece que hablas de un tema importante cuando hablamos, por ejemplo, de los utilitarios. Los utilitarios son vehículos muy racionales, tienen que ser fuertes, tienen que ser autos irrompibles, y en ese sentido una China muy agrícola también expuso a sus propios vehículos a esto, que cuando hablamos de México, bueno, si allá no se rompen, aquí tampoco se van a romper. El siguiente paso es electrificarlos. Hoy el mundo entero está volcado en una encomienda que China tiene muchos años ya trabajando y a la cual tú te sientes a la mesa y dices, bueno, yo aquí tengo este portafolio de productos eléctricos y ya están comprobadas las baterías y ya están comprobadas las capacidades de recarga. Dime, ¿cómo es que en ese momento, regresémonos en el tiempo, tú decidiste pactar con un mercado como China y con una empresa como Jack para incursionar en nuestro territorio? ¿Qué es lo que te atrajo de Jack y qué es lo que te atrajo de China? Mira, yo te diría que la última industria que salió de China como liderazgo fue la industria automotriz. ¿Sí? Pero lo veíamos en el ejemplo cuando se empiezan a funcionar la industria telefónica, la industria de comunicaciones, la industria electrónica y la industria automotriz. Por supuesto. En todo ya vemos una sinergia y vemos un liderazgo en China en la parte de electrónicos, de telecomunicación, y qué pasa con la automotriz. Y fue justo en esos tiempos donde dijimos, este desarrollo automotriz viene, y viene simplemente porque el volumen del mercado interno, como bien lo mencionabas, es tan grande y tan importante para cualquier marca que de alguna forma ese mercado interno te permite hacer inversiones que a lo mejor en otros países no era posible. Por supuesto. Y cuando vemos el plan de China, que la verdad eso es algo que yo reconozco y admiro de ese país, es que ponen un plan a 10 años y se cumplen 10 años. Y en ese tiempo la decisión fue, saldremos, igual como lo hicimos en tecnologías para la electrónica, para la telefonía, saldremos en la industria automotriz con la misma fortaleza. En 10 años estaremos con las tecnologías en la vanguardia. Y por supuesto no podemos esperar 10 años a intervenir nosotros. Entonces fuimos parte, y eso la verdad nos enorgullece un chorro, fuimos parte de ese cambio en nuestro pequeño nivel, en las necesidades que parecían necesitar. Jack llevaba esperando el momento oportuno de entrar a un mercado y no lo iba a hacer casualmente, y eso para nosotros era muy importante. Una entrada definitiva a un país es un no way back. Claro. Entonces, Jack estaba en esa tesitura. Jack tenía un liderazgo importante en vehículos eléctricos ya desde hace... ya estamos hoy en la 5ª generación. Son más de 200,000 vehículos eléctricos circulando ya en China, que han cambiado y me imagino que han topado con N cantidad de situaciones. Claro. Que ya es una lección aprendida para ellos. Para nosotros, pues es un ahorro en tiempos muy importantes de lo que pasa en la industria automotriz mundial. Y de alguna forma con Jack también había un tema. México requería un logo adecuado, un color adecuado, un tipo de agencia adecuado, un tipo de producto que se adecua a la ideología mexicana o digamos occidental, que es distinta a la muy oriental. Diferente. Y tener un fabricante que está dispuesto a cambiar logos, a homologar situaciones de garantía, por ejemplo, dar 5 años de garantía defensa, significa integrar otro tipo de componentes en una orografía como mexicana. Por supuesto. Y tener un fabricante que dice, vamos con eso, para nosotros como ensambladora era muy importante, y como mercado la definición en ese tiempo era,
la penetración de las SUVs está en el mundo en porcentajes mayores de lo que está pasando en México. Claro. Quiere decir que SUVs es un mercado. Y el mercado de nuevos compradores de jóvenes de familias pequeñas es un mercado no tan tradicional como el que estamos acostumbrados en México, y ahí queremos entrar. Y justamente Jack estaba en esos dos mercados, el de SUVs, el de familias pequeñas, jóvenes, en la innovación. Y por eso nuestros 5 sellos que bien conocen, que fue el hecho en México, por supuesto con todo el tema de la integración en cuanto a la calidad y necesidad que tiene México, la conectividad, que era un tema que en ese tiempo cuando entramos con Jack era austeros o equipados, y nosotros lo que estábamos es, oye, pues si ya existe un tema de conectividad más allá de lo equipado, y ya no existe lo austero. Claro. Tenemos que entrar ahí. Y la otra, por supuesto, era una red de distribuidores que ya tenían un conocimiento, y yo creo que no existe una red de distribuidores en el mundo mejor conformada que la mexicana. Y bueno, el pedir opinión en este tipo con expertos es maravilloso. Entonces, podíamos acercarnos con los grandes grupos a decir por dónde vamos. Por supuesto. Y de alguna manera, entrando a la garantía de 5 años defensa a defensa, y por el otro lado, sin duda, uno de los temas que era un mito, porque realmente no lo era así, era el tema de seguridad. Un coche que viene de fuera y que se ensambla en México y demás, cómo ofrece la seguridad que ofrecen en Estados Unidos y demás. Y la verdad es que solamente trajimos productos 5 estrellas en el CIENCAP. Y eso era uno de nuestros estandartes. Entonces, con estos sellos y un fabricante como Jack que se ajustaba a estos, y la experiencia previa que ya teníamos, que esos eran los 5 puntos importantes para entrar al mercado, creo que fue el paso sólido de la entrada de Jack a México. Ahora, esto nos da un panorama y una perspectiva en el largo plazo que una vez más te pone en una situación privilegiada, porque hoy la industria automotriz, en un proceso de cambio, tal vez el cambio tecnológico más grande que ha tenido en los últimos 100 años, los motores de combustión interna, tanto a diésel como de gasolina, pues tienen los días contados en muchos mercados. Así es. Parece ser que alguien les recordó que había un acuerdo en donde las emisiones contaminantes tenían que disminuir drásticamente y de un día para otro. No había un proceso largo, el tiempo ya nos lo gastamos, y hoy la industria automotriz mundial está encontrando soluciones en distintas formas. Una de ellas es la electrificación. Por ahí vienen otras, pero todo redunda en no emitir CO2 al medio ambiente. Así es. Y tú estás sentado en un lugar en donde tienes precisamente un portafolio de productos que te va a permitir llegar a México con una serie de ventajas y de virtudes que se desarrollaron en un mercado que está mucho más maduro en términos de electrificación, y que te ha permitido a ti, por ejemplo, hoy traer vehículos utilitarios, que ese es tal vez para muchos el reto que todavía no han logrado cumplir. Platícame un poquito de esta división en donde los utilitarios son fuertes, pero también tienen un alto rango de autonomía. Mira, te diría que también no entraría si no Giant Motors inicia con la electrificación de vehículos utilitarios hace 6 años en un proyecto que hicimos con Moldex, y de alguna forma hoy tenemos casi 2,000 vehículos utilitarios de 1 tonelada que circulan en toda la República, totalmente eléctricos. Claro. Y de alguna forma esto nos sensibilizó, y sí ayudó a que la selección con la alianza con Jack fuera visto en un tema de la empresa más avanzada en cuanto a tecnologías de electrificación en China. Y China como el país más avanzado en la electrificación automotriz. Esta conjunción nos permite el poder entender que México está listo. O sea, las autonomías que hoy ya se manejan de 400 y 500 kilómetros en vehículos de pasajeros, o autonomías de 150 o 200 kilómetros adecuado en cuanto al costo y la capacidad de un vehículo comercial, ya permite el entender que el tema de cargadores de infraestructura, de apoyos y demás, ya no estamos tan lejos. Y México ha estado muy distante a estos cambios, pero toda la industria automotriz, si hoy vemos todo lo que es la inversión en investigación y desarrollo de toda la industria automotriz, está yendo eléctricos. Por supuesto.
Entonces no vamos a ver nuevas generaciones de motores a diésel o de combustión. Vamos a ver nuevas tecnologías eléctricas y ahí es donde nosotros queríamos estar y la verdad es que nuestro enfoque es México. Y teniendo ese menú como tú mencionas, la primera decisión fue, entramos con un vehículo especial eléctrico para irlo viendo o cómo le hacemos. Y la decisión fue, no, traigamos una línea completa. ¿Para qué equivocarnos con una cosa? Cuatro vehículos de pasajeros y 3 vehículos comerciales totalmente eléctricos. El mundo ya cambió y el mundo hoy casi el 80% de las tecnologías alternativas son eléctricos. El mito de que no llego a ciertas distancias o tengo que tener un cargador en cada vez que me paro en algún lado, ¿no? Que no es algo que hacemos con la gasolina. Y uno de los grandes mitos también era el tema en vehículos comerciales, especialmente el costo, que no estamos acostumbrados en México a proyectar que nuestra inversión, porque comprar un vehículo eléctrico inclusive en 3 o 4 años es más barato que un vehículo a combustión. Y echando cuentas bien, con la calculadora a un lado. Bien. Y cuanto más recorres, menor tiempo es Y para una empresa, el cambiar del rubro de gasto a depreciación y el tener un activo más alto y que tu dinero no se vaya en un gasto, se vaya en una inversión, claro, resulta bastante rentable desde el primer momento, ¿no? Entonces, esa cultura nos redujo a que México lo que nos hace falta es educación, es entender el concepto y tenemos aliado, yo creo que al país aliado mejor para esto, pero también al fabricante mejor capacitado para hacerlo. Y sí, como dices, la verdad es que se juntó también el hecho del ensamble. Hoy otro de los grandes mitos que estamos rompiendo es que en la planta hoy estamos generando ya nuestro EV Center, que eso permite, y es el gran mito de que es una sola batería, y si la batería esa se descompone, ya perdí todo. Y no, la batería está conformada por celdas, por módulos y por pequeñas pilas. Claro, no hay que cambiar todo. Y si tienes el centro para poder abrir este dispositivo, este paquete de baterías, pues puedes detectar dónde están los errores y cambiar manualmente ciertos módulos o celdas. Como hoy nos pasa en un motor a combustión, que no cambiamos el motor cada vez que se descompone, simplemente vamos cambiando las partes. Una refacción. Entonces, sentimos que México lo merecía, que México tenía la capacidad, que China tenía la tecnología. Y creo que hoy Jack ser el número 1 en venta de vehículos eléctricos no es casual. Claro. Lo llevamos haciendo muchos años y de alguna forma creo que la canasta de producto permite esa oportunidad. Y la invitación es a que manejen un eléctrico y no van a regresar a combustión. Una vez que uno lo maneja, de veras rompe muchos mitos. Entonces las pruebas de manejo, que era un gran reto, decidimos que sean vehículos gemelos a los de combustión, que eso nos ayuda también a que las partes comunes de colisión no sean un dolor de cabeza para el usuario de un vehículo eléctrico, por supuesto, y que sea el mismo servicio que reciben en combustión, que vayan a la misma agencia, que tengan la misma extraordinaria atención que hoy se tienen todas las agencias de todas las marcas, pero para un vehículo eléctrico. Cuando estás negociando con la cultura china, ¿qué de las cosas que ellos han hecho, que cuando conoces China a lo mejor encuentras que somos más parecidos de lo que hubiéramos pensado? Así es. ¿Qué de las cosas que ellos ya han hecho te sirvieron para poder hacer una tropicalización? Y me refiero a la adaptación que se tiene que hacer de cualquier producto al mercado en el que se comercializa. ¿Qué de lo que viste allá te hizo mucho sentido con lo que vendes aquí? Mira, yo creo que una de las primeras decisiones es, y explico brevemente el proceso de fabricación automotriz, que está dividido en 4 fases. Prácticamente las 3 primeras son totalmente robotizadas y dependientes de un gran volumen. Y eso, el líder va a ser China, simplemente por las economías de escala. El tamaño. Las plantas son totalmente nuevas y robotizadas. Y ese es un esquema en donde no podemos competir. Entonces, buscábamos cómo complementar este proceso. Por eso nos trajimos el 4.º proceso, que es el proceso de ensamble y de integración, donde involucra muchos proveedores, involucran proveedores que surten allá, ahora los surten acá, etcétera, y que eso les da a ellos un valor agregado porque también salen fuera de su línea de producción normal y tú te vuelves una parte de producción adicional como incremental a su producción, que eso era para ellos importante. Entonces eso
nos ayudó a ese acercamiento. Y la otra es un gran interés de un cambio en China en relación a cómo entiendo el mercado de afuera. Y yo creo que China sufrió un crecimiento muchísimo más grande en las empresas que en la gente. Y era un tema de ver cómo la gente iba migrando y se iba internacionalizando desde la forma de hablar, el idioma, sus nombres. O sea, ellos han hecho un gran esfuerzo por migrar hacia las culturas fuera. Antes teníamos que ir y acoplarnos mucho nosotros. Y la realidad es que yo, en mi experiencia, que llevo muchísimos años trabajando en Oriente, la evolución que han tenido viendo lo que el otro necesita ha sido extraordinaria. Y algo que era un mito de que no se generan amistades, yo creo que hoy hemos logrado no solo una conjunción de empresas, sino amigos. Claro. Y son gente dedicada, leal, confiable, que ha podido ayudarnos en lo que hace falta y nos escucha. Y eso ha permitido que una planta como la nuestra tenga esa flexibilidad de, oye, en México esto no jala, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Tenemos gente que viene, desarrollo en México, que aceptan inclusive para migrarlo a otros países. Wow. No hay un tema del celo en cuanto a esto es lo mío y lo tuyo, sino realmente pensando en qué necesitas y cómo atiendo. Y hoy, en todas estas crisis que estamos viviendo, contenedores, chips y demás, el enfoque de que México es muy importante para esta internacionalización nos ha ayudado a nosotros enormemente para lograr el crecimiento que hemos logrado, ¿no? Y eso ha sido voluntad, por supuesto, de todas las partes. Ahora viene una pregunta que es muy relevante, sobre todo para la relación con los chinos. No han logrado hacer negocios con todas las culturas, y hoy me parece que en el ecosistema global de la industria automotriz vemos cómo las tendencias de la Unión Americana, como las tendencias de Asia y como las tendencias de Europa han tomado caminos tal vez distintos. Pero en ese momento a China lo agarraron muy bien parado. Estaba realmente fuerte, sólido. Estaba a la delantera y a la cabeza en muchos procesos. Todo lo que se ha mitificado de calidad, me parece que ellos lo han desmitificado con productos que son muy sólidos. Así es. En tu caso muy particular, a la hora que has negociado con ellos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Hasta qué punto ellos se quedan con la tecnología? ¿Hasta qué punto la comparte? ¿Qué tanto te escuchan cuando algo te está funcionando y lo incorporan a sus propios procesos? ¿Y cómo la mano de obra mexicana, que es tal vez pues, lo que tú estás ofreciendo y que internacionalmente nos convierte en un referente, ha jugado un papel importante en esta negociación? Bueno, creo que diste el clavo. O sea, yo creo que China como tal ha visto la necesidad de acoplarse a esos mercados. México es un referente muy importante. Por supuesto, tienen mercados como el mercado Rusia, el mercado de Medio Oriente, etcétera, que han sido naturales para ellos, el mercado de Irán. Y México de repente resulta ser una puerta de entrada a América, con facilidades y costumbres de gente que está dispuesta a manejarse. Y lo han entendido y México se ha vuelto importante. Y lo hemos visto con la tendencia de lo que ha pasado en estos 2 últimos años. Hace 15 estábamos solitos, hoy ya no tanto, pero te pondré un ejemplo de que México, siendo un país fabricante, significaba para ellos un gran reto. Chile, por ejemplo, hoy tiene 23 marcas chinas. Claro. México apenas estamos empezando y de alguna forma entendieron que México es un país fabricante y es un país que requiere una red de distribuidores que nunca compran fuera, que no son importadores y que requieren una planta nacional. Entonces, toda esta conjunción hace que para ellos sea un gran reto México. Cuando deciden entrar es porque México se vuelve un país muy atractivo en el sentido de mercado, de tamaño de mercado. Y por el otro lado, las alianzas de largo plazo cuesta trabajo, pero si te centras a que así va a ser en México y decides hacerlo, son estancias de largo plazo, ¿no? Y finalmente, China ha pensado en esto y por supuesto en México, como dices, la mitificación de la calidad. China es fabricante de todas las calidades. Claro. Y tenemos opción de comprarla. El problema es que el comprador compre una calidad X y la trate de vender en su mercado con otro tipo de expectativa. Así es.
Pero si uno quiere comprar una calidad premium en China y venderla como una calidad premium en el país y está alineado, eso es lo que los chinos piden para desmitificar justamente todas estas situaciones. Hombre, hay de todo como un país del tamaño de China, pero sí para nosotros ha sido muy gratificante el que busquemos esa calidad premium, China la tenga y entienda que nuestro mercado está valorando la marca, no como una marca por precio, no como una marca nueva, sino como una marca que está ofreciendo la calidad y la competitividad a nivel mundial de las mejores tecnologías que hay en la industria. Me gustaría cerrar con una reflexión que solo tú vas a poder aclarar. ¿Cómo ves el futuro en la relación comercial entre China y México? ¿Y cómo es el futuro de la industria automotriz china en nuestro país? Yo creo que hay mucho por delante con China. Yo creo que nos falta mucho conocer como mexicanos lo que es de China, y tú has visto que hemos, cada año, a excepción de este año de la pandemia, hemos llevado a líderes en relación a la industria china para que conozcan lo que está pasando allá. Y de alguna forma yo creo que tenemos una gran oportunidad de crecer como aliado en China porque nos complementa, porque tenemos esa transferencia de tecnología que no nos permitiría no nada más ser una mano de obra, sino también desarrollar cosas especialmente para nuestro continente. Claro. Y de México hacia Estados Unidos o Canadá o inclusive hacia Sudamérica o Centroamérica, que China es un gran aliado en este concepto. Yo veo la electrificación, la tecnología como un must en México, y creo que China es el mejor aliado para este tema. Igual en comunicaciones, y de alguna forma, tomando tu segunda pregunta, yo veo que hay grandes sinergias y un gran futuro, y especialmente para la industria automotriz. Yo te diría que hoy vamos a ver a las grandes marcas, todas ellas globales. O sea, hoy la marca difícilmente tiene más que solamente la imagen del origen, pero ya la integración de un vehículo es mundial. Ya no es... Y China se va a especializar y sin duda se ha especializado en ciertas partes, ciertos componentes, cierto tipo de categoría de vehículos, y otros van a poder hacer, otros países, otra especialización, pero China va a ser preponderante, especialmente en ciertos segmentos en la industria automotriz, para todas las marcas. Claro. Y bueno, nosotros estando tan cerca y siendo ensambladores, creo que vamos a ser partícipes de este crecimiento que le apostamos hace 15 años. Y hoy te diría que después de haber vivido crisis, pandemias, crisis automotrices y demás, creo que el modelo de negocio es correcto. Y de alguna forma eso es lo que nos hemos mantenido y seguiremos, y creo que vienen buenos tiempos para la industria en ese sentido de cambio. Y como tú dices, como personas vamos a vivir lo que difícilmente alguna generación ha vivido, que es una transformación total de la industria automotriz. Y una industria que hoy está más cambiante que nunca, que está enfrentando retos que nunca antes había enfrentado, una transformación tecnológica en medio de una carencia de autopartes y de una enfermedad, de una pandemia que ha puesto al mundo de rodillas, pero que en el caso específico de la industria automotriz me parece que lo hemos sabido sortear y que hay futuro hacia adelante, Elías. Nos va a tocar esa transformación como generación, nos va a tocar ver el cambio de la industria más importante del mundo cambiando radicalmente. Muchísimas gracias por todo lo que hoy compartimos. Felicidades, me parece que el modelo de negocio, el ejemplo que le estás poniendo a futuras generaciones es muy relevante. La relación que has logrado establecer con un país tan importante y tan relevante tecnológicamente hablando es digna de reconocerse. Te lo agradezco mucho, Elías. Y pues por el otro lado, el cariño a este país que nos ha dado todo y que estaremos trabajando para que esto funcione bien. Esto es Jack, una empresa que ha demostrado que la relación con China se puede llevar a buen puerto y que definitivamente el día de hoy es parte de esta historia en la relación entre México y China. Muchas gracias.